bienvenidos a todos. A veces estamos realizando alguna actividad y nos hacemos la pregunta, ¿será que mi puesto de trabajo está adecuado? ¿Será que mi puesto de trabajo es acorde con la actividad que estoy desarrollando? Y surgen muchas dudas y muchas inquietudes que hoy lo resolveremos acá en este Facebook Live. Entonces, bueno, me presento, soy Sandra Oñate, este nuevo proyecto de Bien Pro, estoy iniciando con él, llevo desarrollándolo aproximadamente un mes. Soy fisioterapeuta, especialista en seguridad y salud en el trabajo, docente universitaria de especialización en seguridad y salud en el trabajo, consultora en varias empresas en todo lo relacionado con la parte de ergonomía, seguridad y salud en el trabajo, gestora de rehabilitación integral y la directora técnica de proyectos de Solerso, soluciones en ergonomía y salud ocupacional. El objetivo de Bien Pro, pues, es poder ayudar a todas esas personas que quieren ser productivos, pero mantener su salud. En ocasiones quise ser muy productiva y dejé a un lado, olvidé lo pasé a un segundo plano mi salud, y eso cobró intereses que todavía se me notan las secuelas en mi cara. Entonces allí fue como que hice el alto y no, debo aportar a la sociedad para que sea mucho más productiva, pero siempre conservando la salud. Entonces la motivación en ayudar a las personas que en su puesto de trabajo pues nace o surge desde que era estudiante de fisioterapia ya hace varios años. Pero desde que sucedió ese hecho, la parálisis facial, fue que quise, me sentí la motivación por poder ayudar a todas esas personas a que sean productivas, pero siempre conservando su salud. Y este es un tema que se relaciona muchísimo porque con el objetivo general de Bien Pro, porque si no tenemos un puesto de trabajo confortable, ¿creen que se puede generar muchas enfermedades? ¿Qué creen ustedes? Con un trabajo inadecuado, con un puesto de trabajo inadecuado, ¿creen que podemos generar enfermedades? ¿Qué creen ustedes? Claro que se pueden generar enfermedades, tanto mentales como físicas. ¿Cuáles son esas enfermedades mentales que podemos desarrollar? El estrés es una enfermedad a nivel mental o una deficiencia a nivel mental. Y a nivel físico, cuando comenzamos a sentir los dolores y las molestias aquí, que decimos, aquí tengo un nudo, esa es seña de que hay un puesto de trabajo inadecuado. Cuando comenzamos a sentir dolores en muñeca, que ay, me duele aquí porque estoy trabajando, o cuando permanezco mucho tiempo en el computador o frente al celular y siento molestias, esa es seña de que tengo una postura incorrecta o que el puesto de trabajo es incorrecto para mí. Entonces, todos estos temas enmarcan el objetivo, van a ser el objetivo de Bien Pro, que es mantener la salud y ser productivo. Hablemos un poquito de qué es confort. Fíjate que el confort es un término francés, pero ya está adaptado a la Real Academia Española. ¿Y qué significa? Comodidad, generar bienestar. Entonces, cuando yo hablo de un puesto de trabajo confortable, es generar esa comodidad y ese bienestar al trabajador o al usuario de ese puesto de trabajo. Entonces, la adecuación de cada puesto de trabajo va a depender única y exclusivamente de cada persona. No hay un puesto de trabajo estándar para todo el mundo, no. Cada persona debe ajustar el puesto de trabajo de acuerdo a la antropometría de cada quien. Hay personas altas, hay personas bajas, hay personas gorditas, hay personas delgadas. Entonces, todo ese confort se debe ajustar a la antropometría de cada quien. Entonces, es decir, que adecuar un puesto de trabajo para una persona de 1,80 va a ser lo mismo que adecuarla para 1,60, no. Tiene que ajustarse de acuerdo a la antropometría de cada persona. El gran porcentaje de tiempo que dedicamos en nuestro trabajo hace parte o cobija mucho del día, ¿sí? Nosotros identificamos de las 12, de las 24 horas del día, cuántas horas le dedicamos a nuestro trabajo o cuántas horas estamos en ese puesto de trabajo. Se lo aseguro que son muchísimas, quizás más de 8 horas permanecemos
en ese puesto de trabajo. Y si ese puesto de trabajo no es cómodo, si ese puesto de trabajo no es favorable, ¿qué pasará? Comienzan las dolencias, comienzan los dolores, comienza la desmotivación. Entonces, cuando el trabajador no se siente cómodo en su puesto de trabajo, comienza una desmotivación, un desinterés que puede llevar a la baja de la productividad y peor aún, puede llegar a desarrollar problemas de origen musculoesquelético. Entonces miren que por un puesto de trabajo desfavorable se puede desarrollar enfermedades como síndrome del túnel del carpo, se pueden desarrollar enfermedades como una escoliosis postural, se puede dar. Entonces miren que el confort y esa adaptación de ese puesto de trabajo trae consigo muchas enfermedades, como ya había mencionado, que pueden ser físicas o pueden ser de origen mental. Vamos a mencionar algunos factores que debemos tener en cuenta para tener unas condiciones favorables de un puesto de trabajo. Y mencionemos la temperatura. Si nosotros está a nuestro alcance el control de nuestra temperatura, la temperatura ideal para trabajar de manera favorable debe ser entre 20 y 25 grados centígrados. Si no la podemos controlar esa temperatura, pues entonces hay que utilizar ropa de acuerdo a ese clima en el que estamos desarrollando la actividad. Entonces, si es un clima muy caluroso, pues utilizar una ropa fresca, que sea fácil, que te pueda refrescar fácilmente. Si estamos hablando en climas ya más fríos, entonces ya la utilización más bien es de una buena chaqueta, de tal manera que tú sientas que hay una temperatura cómoda para ti. Entonces, en promedio, cuando lo puedes controlar, debemos manejar temperaturas entre 20 y 25 grados. Otro aspecto importante es la iluminación. Entonces, ¿cómo debe ser la iluminación de nuestro puesto de trabajo? Debe ser o tratar de que sea una iluminación, sería lo ideal, combinada con una iluminación artificial. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Cuando vamos a ubicar un puesto de trabajo, no darle ni la espalda ni el frente a una ventana, sino más bien que la ventana nos quede, o esa iluminación natural nos quede de lado. Otro aspecto importante es evitar el ruido al máximo. Los altos decibeles pueden generar en la persona dolores de cabeza, fatiga, aumento del estrés, disminución de la concentración. Entonces, todo eso puede generar un disconfort. Otro de los factores que podemos recomendar es un puesto de trabajo ordenado. Entonces, todos los días le recomiendo ordenar su puesto de trabajo y dejarlo listo, limpio y ordenado para el día siguiente. Entonces, las cosas que se utilicen con mayor frecuencia, nosotros utilizamos zonas mínimas. Voy a ubicar un poquito más abajo la pantalla para que me puedan observar mejor. Entonces, si utilizamos esta zona mínima, en esta zona nosotros debemos utilizar todos los elementos que uso con mayor frecuencia, es decir, si es teclado, si es grapadora, si es un sacagrapa y lo estoy utilizando con mucha frecuencia, esos elementos, el teléfono, si lo utilizo con mucha frecuencia, debe estar dentro de esa zona mínima que le llamamos. Cuando utilizamos elementos con poca frecuencia, ya podemos utilizar nuestra zona máxima. Entonces, todos los elementos de poco uso pueden estar en esta zona. Entonces, si yo me coloco mis manos y hago en esta amplitud, aquí en esa zona puedo colocar los elementos que poco utilizo. De tal manera que si yo tengo, por darle el ejemplo, mi celular y lo utilizo con mucha frecuencia, o una grapadora o un sacagrapa, y mantengo por fuera de mi zona mínima, ¿qué me está obligando a hacer? Miren, flexión de tronco, flexión de tronco, flexión de tronco. O si por algún motivo está ubicado un teléfono fijo y lo utilizo por fuera de esa zona,
máxima me obliga a realizar movimientos repetitivos de flexión de tronco que más adelante me puede afectar mi salud. Si yo lo tengo en mi zona mínima y lo utilizo con mucha frecuencia, no tengo para qué realizar movimientos. Yo a mi alcance fácil puedo utilizar esos elementos. Entonces, tener en cuenta que los elementos que se utilicen con mayor frecuencia debo tenerlos dentro de mi zona mínima de amplitud. Los que utilizo con poca frecuencia con mi zona máxima, y los que utilizo muy eventualmente pueden estar por fuera de esa zona máxima. Si yo lo utilizo el elemento 1 o 2 veces al día, no importa que esté por fuera de mi zona máxima, lo que no puedo estar haciendo el movimiento de flexo-extensión del tronco con mayor frecuencia. Ese es las recomendaciones para que tengan en cuenta y ajustar su puesto de trabajo de manera favorable para evitar todas esas lesiones que ya hemos mencionado. Mercedes Soto, bienvenida. ¿Quién más está por acá? Yanka, saludos, profesora. Muy bien. Es importante aprovechar esos recursos virtuales para seguir brindando el acompañamiento al individuo para el beneficio de la salud. Muy bien, Mercedes, muchas gracias por ese aporte. Milagros, bienvenida. Muy bien. Allí poco a poco van aumentando nuestros visitantes. Otro aspecto es el mobiliario. Continuamos con el mobiliario, tener un mobiliario adecuado. ¿Cómo es un mobiliario adecuado? Una silla que la pueda ajustar, pueda subir, que pueda bajar, que tenga un buen apoyo. La mesa, una mesa de trabajo, que sea una mesa de trabajo firme, que esté a una altura también ideal o adecuada. En caso de no contar con un mobiliario o una silla adecuada, pues nosotros podemos ajustar. Lo que es lo que no se debe hacer, ¿no? La ergonomía es ajustar todo lo que esté a nuestro alrededor a nuestras condiciones antropopédicas. No nosotros ajustarnos a las condiciones, pero sé que hay situaciones en las que debemos nosotros ajustarnos y podemos utilizar algunos elementos en la casa que nos pueden servir para evitar cualquier molestia y cualquier lesión. Entonces, es utilizar ese mobiliario adecuado. El ajuste de ese puesto de trabajo, pues es único, es para cada trabajador, debe ser especial, por decirlo así. Es el puesto de trabajo ajustado a mí, puede que no sea el puesto de trabajo ajustado para cualquier otro, para Giancarlo, por ejemplo. Y por su altura, sus condiciones antropométricas pueden variar. Entonces aquí el ajuste del puesto de trabajo va a depender de cada persona. Voy a mostrarles una imagen para mencionar cómo debemos ajustar nuestra antropometría a esas condiciones de ese puesto de trabajo. Compartir pantalla con ustedes para mostrarles una imagen. Esa imagen, pues, es la postura y el diseño de un puesto de trabajo ideal. Sería lo favorable que debemos tener un puesto de trabajo así. ¿Cuáles son esas características que debe tener ese puesto de trabajo? Pues la distancia de los ojos a la pantalla del computador debe tener entre 45 y 55 centímetros. O podemos utilizar a donde llegue nuestro dedo medio. Esa es otra de las medidas, si no tenemos un metro para medir. Y allí estaría aproximado entre los 45 y los 55 centímetros de distancia. Ni muy lejos ni muy cerca a la pantalla, porque nos puede causar fatiga visual. Entonces, la distancia para el uso del computador debe ser entre 45 y 55 centímetros. Bien, el borde superior de la pantalla debe quedar al nivel de los ojos, así como lo miramos en la gráfica. Es a la misma altura, el borde superior de la pantalla puede estar o puede ser ligeramente un poco por debajo, ligeramente por debajo. Entonces, esa es la altura ideal para mantener el cuello en una posición correcta. Me voy a colocar de lado para hacerle una explicación. Si yo tengo mi computador, esta es mi altura
de los ojos. Si yo tengo mi computador por debajo de esa altura, miren lo que me obliga a hacer. Si yo bajo, me obliga a hacer una flexión de cuello y esto es muy lesivo. Esto que genera es tensión a nivel de los músculos cervicales. Si yo tengo mi computador por encima, ¿qué me obliga a hacer? Extensión de cuello. También resulta muy lesivo. Entonces, al tener la pantalla de mi computador alineada con el borde el borde superior del computador alineado con los ojos, me obliga a tener una altura o el cuello en una posición neutra. Entonces, ese es el primer aspecto que debemos tener en cuenta, que el borde superior debe coincidir con la altura de los ojos. Segundo, espalda, cuello y cabeza deben estar en línea recta, o sea, evitar al máximo desarrollar actividades con rotación de tronco o rotación de cuello. Yo aquí, si voy a desarrollar una actividad, debo estar perfectamente de frente y alineada, cabeza, cuello y espalda. O sea, evitar hacer esto. Entonces, yo no puedo estar trabajando de esta manera, con una rotación de cuello, de frente. O sea, la pantalla y el teclado debe quedar de frente a nosotros. Evitar los giros. La espalda de la silla debe estar totalmente apoyada. Debe obtener todo el apoyo en el espaldar de las sillas. En las asesorías que realizan en alguna de las empresas, si es que me duele, es que me molesta y cuando voy a observarle la postura, abandonan el respaldo de la silla. Entonces genera que mucha tensión, porque al tenerla de esta manera, al tener la espalda retirada de la silla, pues todo el esfuerzo lo está haciendo los músculos de la espalda. Si nosotros le damos el apoyo, ya dejamos que la silla sea un apoyo valioso para relajar y para mantener la espalda en buena posición y no darle toda esa carga a esos músculos de la espalda. Entonces, siempre es tener la espalda bien apoyada al espaldar de la silla. Entonces, la flexión de codos debe ser de 90 grados. Debemos mantener los codos flexionados a 90 grados. Observamos que los codos deben estar en flexión de 90 grados. Otro de los aspectos importantes es la flexión de cadera. Entonces, aquí el tronco se debe alinear con la pierna y debe formar un ángulo de 90 grados. Puede ser un poco más, o sea, un poco más alta la rodilla y estaría bien, pero la flexión de 90 grados de cadera es fundamental para mantener una postura correcta. Otro aspecto aquí importantísimo, la holgura entre el borde de la silla y la parte posterior de las piernas. Entonces, si observan, aquí el borde de la silla no debe hacer parte posterior de la rodilla. ¿Qué sucede allí? Si nosotros tenemos una silla que está haciendo presión sobre ese borde, resulta que en la parte posterior de la rodilla pasa un paquete vascular importantísimo. Entonces, si le estamos haciendo presión a ese paquete vascular, generamos molestias y hinchazón o edema en los pies, dolor y molestia. Entonces, esa holgura debe dejar, yo siempre recomiendo, unos 4 o 5 centímetros, debemos dejar libre esta zona para que no haya presión sobre el paquete vascular importantísimo que pasa en el hueco popliteo, que es como se conoce anatómicamente ese espacio. Entonces, importante, siempre coloquen 4 o 5 dedos libres de ese espacio, o sea, que no haya contacto del borde de la silla con la piel en esta zona. El apoyapiés, hay consultores o hay personas que cuando hago la consultoría me preguntan que si siempre se debe utilizar el apoyapiés y yo le digo que no siempre, o sea, mi respuesta es que no siempre se debe utilizar el apoyapiés. Si la persona se queda sentado y tiene un buen contacto con el piso, no necesita el uso del apoyapiés. El apoyapiés es el caso de aquellas personas que queden con los pies en el aire, que eso pues en la parte vascular es importante que haya un buen apoyo, un buen soporte en los pies, y si quedan en el aire pues comienza la edematización y problemas a nivel de los miembros inferiores.
Entonces, el apoyapiés no es para uso para todo el mundo. El apoyapiés es solamente para aquellas personas que lo requieren o que los pies le quedan en el aire. Para personas altas, por lo general, en un puesto de trabajo, para aquellas personas altas, no requieren el uso de un apoyapiés. Si tienen un apoyo perfectamente en el piso, no requieren el apoyapiés. En caso de no tenerlo, entonces ahí sí se recomienda el uso de un apoyapiés, pero el apoyo debe ser total para el pie. Otra de las recomendaciones es la flexión de rodilla. Miren, aquí deben tener un ángulo o un poco más. Este trabajador aquí tiene un poco más de flexión de rodilla. Entonces, estamos hablando de entre 80 y 100 grados de flexión de rodilla. Si la tuviera en 90 sería bien, aquí tiene un poco más y está también dentro de los límites o dentro de los ángulos de confort. El teclado y el ratón deben estar a la misma altura. Sí, tenemos que tenerle a la misma superficie. He conocido también o visitado puestos de trabajo, encuentro el teclado sobre el portateclado y el mouse en el escritorio o en la parte superior. Eso no se debe hacer. Deben estar a la misma altura o en la misma superficie. Tanto teclado como ratón deben estar en la misma superficie, a la misma altura. Las muñecas y antebrazos deben estar alineados. Entonces, si nosotros pasamos aquí una línea imaginaria, miren que muñeca y antebrazos deben estar alineados. Así debemos evitar al máximo la extensión, que por lo general es lo que más se presenta, la extensión de muñecas. Y si hay flexión también, he visto también casos donde hay flexión de muñecas que también resulta aún mucho más lesivo para muñeca, porque más fácil se puede desarrollar el síndrome del túnel del carpo. Entonces, esas son las recomendaciones de cómo debe ser un puesto de trabajo confortable. Pero me dicen, bueno, Sandra, pero sí, chévere, muy bonito eso, pero ¿cómo consigo una silla que cumpla con esa característica? ¿Cómo consigo un escritorio que cumpla con esa característica? Yo en estos momentos estoy trabajando desde mi casa. ¿Cómo hago yo para ajustar y para favorecer mi salud, que no me vaya a afectar ahorita que estoy trabajando desde casa, por ejemplo? Cuando comienzan a sentir las personas comienzan a sentir o comienzan a aparecer esos dolores y esas molestias en cuello y mano, sobre todo en muñecas, eso es fijo que es por un diseño inadecuado de ese puesto de trabajo. Así que habría que hacer un estudio para determinar a ver qué es lo que está causando esa molestia. Acá hay otras preguntas. En estos momentos de teletrabajo, muchas personas pues que no tienen escritorio establecido en la casa, por lo que usan un portátil. Ya para esas personas ya tengo la respuesta con una imagen, porque es muy fácil ajustar ese puesto de trabajo en casa de tal manera que sea favorable, que vaya que mantengamos nuestra salud. Esa respuesta te la doy ahorita. Yanka dice, en este caso no podíamos decir que la altura o el espaldar no, mira que la altura del espaldar debe cubrir, o sea, lo mínimo para la altura, Yanka, que me está preguntando, la altura mínima para el espaldar de la silla debe ser la escápula o el omóplato. Y ahí digamos que en la imagen la tiene en lo mínimo, la altura mínima que debe tener. Si lo tiene hasta la cabeza, ideal, porque también te puede dar un apoyo en la cabeza cuando lo requieras. No para trabajar, pero sí puedes tener en los periodos de descanso un apoyo a nivel de la cabeza. Pero en la imagen, ahí a la altura del omóplato que estamos mencionando, en esta zona, allí sería lo mínima, la altura del espaldar de la silla, la altura mínima que tiene la imagen. Para la pregunta que me está haciendo Yanka. Entonces, no se toma como los hombros, no, sino sobre el escápulo. Esa es la respuesta que te doy, y es la parte mínima. Si lo tiene por encima hasta la cabeza, no hay ningún inconveniente, pero la parte mínima es en el omóplato, la parte del omóplato. Bien. Respondiendo entonces, sí, ahorita estoy en teletrabajo, ahorita estoy desde casa, ¿y cómo hago? Yo tomé una imagen esa es la mesa de mi comedor, sí, ahí está. Creería que no se parece en nada con la imagen anterior, ¿no?
la postura que tengo que adopto en mi casa, bueno, porque yo tengo un espacio pues adecuado para realizar mis actividades de trabajo remoto o de teletrabajo, pero quise hacer el ejercicio desde el comedor de mi casa. Miren allí, las muñecas están haciendo presión, el borde del vidrio está haciendo presión sobre mis muñecas. Miren aquí, aquí no hay un ángulo de 90 grados, en las rodillas tampoco tengo un ángulo de 90 grados, y menos para visual, miren cómo está. Debería ser a la altura de los ojos y miren dónde está, con esa postura. ¿Qué molestias puedo desarrollar yo con esa postura si desarrollo o ejecuto una actividad en esa posición? ¿Quién comenta? ¿Sería que eso es lo ideal, que eso es lo favorable, que se parece a la imagen que yo le mostré? No se parece. Miren, ¿recuerdan el ángulo de 90 grados que le dije que el codo debía tener? Allí ese ángulo de 90 grados quedó perdido. No se parece en nada a la imagen modelo que les mostré hace un momento. Dolor de cuello, muy bien, Isabel. Fijo, ese es el dolor de cuello. Miren, muñeca, tampoco están alineadas. ¿Se acuerdan que le dije que la muñeca debía estar alineada al antebrazo? Nada, ahí está. Miren, cadera, ahí no hay un ángulo de 90 grados, fatal. Columna lumbar, comienza a presentar molestia, comienza a presentar dolores. Así, no debo demorar desarrollando la actividad en esas condiciones 15 minutos como máximo, para no lesionarme. Porque si es un trabajo corto o es una actividad corta de 15 minutos, no voy a decir que no la puedas hacer. Claro que sí la puedes hacer. Pero el tiempo que dedicas en tu trabajo, yo sé que no va a ser 15 minutos. Si es solamente para hacer una actividad de 15 minutos, te la valgo. Pero si es para desarrollar tus actividades del día a día, resultaría fatal. Entonces, ¿cómo lo puedo ajustar? Miren, con cosas sencillas que puedo conseguir, que puedo tener en la casa. Déjenme y coloco acá la imagen para que puedan visualizar allí mejor. Miren, allí subí, ¿qué hice aquí? Subí la altura de mi monitor. Pues ahí hay un soporte de monitor. En caso de no tener soporte de monitor, puede colocarle varios libros. Y ahí aumento o subo la altura de mi monitor a la altura de mis ojos. Aquí ya lo hice con un soporte de monitor. Otro, tener un teclado adicional, un teclado y un mouse adicional. Si yo le subo la altura a mi computador portátil, pues no puedo desarrollar las actividades con ese teclado en esa posición. Tengo que utilizar un teclado adicional y un mouse adicional. Aquí favorece un poco, ya puede haber un ángulo más de 90 grados y la muñeca ya está más alineada a mí. Aquí con relación a la cadera, entonces el tronco con relación al muslo, si hace un ángulo de 90 grados, miren allí la diferencia. ¿Y qué le coloqué? Puede ser una almohada, puede ser un cojín, algo que ustedes le aumenten la altura. Uno aquí me ayuda a la altura y aquí me ayuda a la flexión de cadera. Y si yo me colocaba el espaldar, pues aquí ya no me iban a quedar como en la imagen anterior, los pies en el piso, y ahí me quedaban los pies en el aire. Entonces, un butaquito, cualquier elemento que me sirva para aumentar o para poder colocar yo los pies, algo que sea firme. Utilicé allí ese butaquito de tal manera que me permite un apoyo estable, mantener el ángulo de 90, que es lo recomendable, o son ángulos de confort para rodilla, ángulo de 90 para cadera, mi altura visual. ¿Qué creen ustedes? ¿En cuál de las posiciones puedo desarrollar mi trabajo más cómodamente? Bien, Isabel, muy ilustrativo. Entonces, miren allí el ejercicio que hice con cosas que las tengo acá en mi casa, que no necesariamente tengo que comprar. Aquí, bueno, sí, el soporte de monitor, pero les doy la opción que se pueden colocar libros. No sé si de pronto ustedes en empresas han visto que tienen antes, pues cuando trabajé en Bogotá, que estaban los directorios que eran unos gordotes así, ellos servían los directorios para aumentar la altura del borde superior del computador. Entonces, todos esos libros que
que puedan utilizar, que sean gordos, pueden utilizar, es válido. Entonces allí está cómo puedo ajustar el puesto de trabajo en casa. Comentarios, a ver qué dicen por aquí. Muy buenos ejemplos, y la silla tiene mucha profundidad y el asiento puede generar calambres. Sí, señor, así es. Muy buen ejemplo, muchas gracias por esos comentarios. Ese dolor en el cuello que presenta dolor en el cuello la mamá. Entonces, recomendado. Si están presentando mucho dolor en el cuello, revisen esta altura. Aquellas personas que presentan dolor en cuello, revisen a qué altura estoy utilizando yo el borde superior de la pantalla, porque cuando está por debajo, o sea, esta imagen es muy lesivo para el cuello, dolores. Entonces comienza la aparición de espasmos musculares, dolores y molestias. Entonces la persona comienza a sentirse fatigada, a hacer sus pausas por lo menos cada 2 horas. Es lo recomendable hacer las pausas de 10 o 15 minutos. Y si haces estiramientos musculares, que en mi canal de YouTube están 8 ejercicios de estiramientos para favorecer todos esos dolores y todas esas molestias que generan permanecer mucho tiempo frente al computador. Bueno, me place mucho, muy complacida por la acogida que ha tenido, porque me acompañaron en el desarrollo de este tema de cómo adecuar tu puesto de trabajo. Un puesto de trabajo creativo y confortable es muy valorado por todos los trabajadores. ¿Por qué? Porque esto se traduce en conservación de la salud física, conservación de la salud mental y un aumento en la productividad, que esa es nuestra razón de ser como BienPro. Nos vemos hasta un próximo Facebook Live. Muchas gracias por estar conmigo hasta el final. A todos los que estuvieron aquí, les mando un beso y recuerden siempre, BienPro.